llevando la jangada, río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy llevando esta canción. Es el sueño de la vida y del trabajo. Se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero, mi destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro fabulosa, lámpara al agua, me devora la pasión de navegar. Jangadero, mi destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Contando historias. Pensaba en el tiempo y el espacio. Bueno, y todo está relacionado indudablemente. Venía escuchando por radio o en los noticieros de televisión cómo desde que amanecemos estamos las más de las veces inmersos en el tiempo que nos cuentan y que nos muestran, pero desde, en este caso, Buenos Aires, los noticieros editados allí. Y entonces, los noticieros de radio. Entonces vamos escuchando, mientras venimos al trabajo, radios de Buenos Aires que nos están contando el tiempo de allá a 1000, 1200, 1300 kilómetros de distancia, de acuerdo en nuestra región nordeste argentino donde estemos situados, y estamos mentalmente ubicados con las noticias de allí. Nos enteramos que ocurre en la Panamericana, los atrasos y los embotellamientos en el acceso a la capital, todo lo que ocurre en el microcentro, en la mal llamada City. Ya hemos adelantado que la City era una zona bursátil
bancaria de Londres, que después traspuso este nombre a Nueva York, y bueno, todo el mundo utiliza ahora la palabra City, hasta en un viejo programa musical de tango. Pero bueno, mentalmente como que estamos situados allí, o sea, es un modo de imponer el uso del tiempo. Al igual que respecto del espacio, hay formas de circunscribir el espacio para que nos haga sentir felices. Imaginen ustedes el sistema actual de los llamados shoppings. Son sistemas cerrados, basados quizá en la teoría de las cavernas planteada por Platón en esos sus estudios acerca de si las ideas o las cosas son reales, ¿cierto? Un hombre sentado de espaldas a la entrada de la caverna que con la proyección del sol o la luz exterior, él ve solamente las sombras que se dibujan en las paredes de la caverna. Y esa es su realidad. Dentro del shopping, el ambiente es perfecto, la música suave nos transporta a un momento de evanescencia, los pisos están hechos de tal modo que no podamos tener firmeza al transcurrir por los mismos, y todo despierta un ambiente de felicidad interior. Afuera puede haber tormenta, lluvia, nieve, frío, calor, pero allí la temperatura y el ambiente son perfectamente agradables y despiertan esa ansiedad de consumo de lo que la vista nos permite observar en los escaparates, como diría el tango, puestos a nuestra disposición. Pero bien, el tiempo siempre ha sido usado, como ya hemos anticipado, como modo de imponer la forma en que el poder quiso o quiere guiar a su pueblo. Hay un refrán que dice que toda revolución devora a sus propios hijos. También de que el modo de acabar con un régimen anterior es acabar con los símbolos del poder de ese régimen anterior. Así lo entendieron los revolucionarios de la Revolución Francesa cuando mataron al rey, la reina y los principales representantes del llamado anciano régimen, y también los revolucionarios rusos de 1917, que en 1918 resolvieron terminar con la vida de la familia del zar en un feroz asesinato oculto mucho tiempo, como modo de terminar con la simbología que representaba, reitero, la familia de los Romanov. Y ambos regímenes surgidos de estas revoluciones que marcaron el final del siglo XVIII y el inicio del siglo XX, determinaron cambiar el modo de contar el tiempo y de llamar al tiempo, de nombrar al tiempo. Y hoy pueden parecernos absolutamente infantiles,
fantasiosos los nombres dados por ambos procesos revolucionarios a los días que enmarcaban las semanas, porque la semana de 7 días venía desde los tiempos del cristianismo, marcando esos 6 días y el séptimo que recordaba el descanso de Dios al haber culminada su tarea creativa. Pues bien, los nombres fueron dados o devienen del sistema juliano, que ya hemos visto fue introducido en el 46 a.C., como los nombres de los meses, a los cuales después se le articula el mes de julio y el mes de agosto, dejando entonces desarticulados los meses 7, que pasa a ser 9, 8, que pasa a ser 10, 9, que pasa a ser 11, y 10, que pasa a ser 12. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero bien, esto venía así, hasta que los franceses de la Revolución, que también vimos, decapitaron a 28 estatuas de la Catedral de Notre Dame por simbolizar a representantes de la realeza, decidieron cambiar los nombres de los días, los nombres de los meses. Y duró un buen tiempo y quedó en la mente y el imaginario del pueblo francés ese modo de contar el tiempo. Recordarán ustedes el famoso 18 brumario, el mes de las brumas, en que Napoleón, en un golpe de Estado, queda con el poder en sus manos, naciendo así el imperio napoleónico o el imperio francés. Vamos a seguir entonces con el librito de Machón, 30 de febrero, y vamos a compartir, de eso se trata, la historia del calendario republicano. Devenida la República después de la Revolución Francesa, imagínense ustedes estos nombres: Día de la Gamuza, Día de la Escala, Día de la Vara de Oro, Día del Pepino, Día de la Coliflor. Dice Marchón, una terminología digna de una secta de locos viviendo en comunidad. Sin embargo, es la del calendario oficial en curso durante la Revolución Francesa. Se ha dicho que toda revolución que se precie atenta contra el contenido referencial de la temporalidad que la precedió. La Revolución Francesa no es una excepción a esta regla. No contentos con haber tomado la Bastilla y guillotinado a Luis XVI, los franceses también suprimieron el calendario gregoriano para instalar en su lugar un calendario republicano, una experiencia que duró más de 12 años. La Revolución Francesa comienza oficialmente, como todos sabemos, el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla. Sin embargo, recién 3 años más tarde, el 22 de agosto de 1792, cae la monarquía y la República es proclamada recién en septiembre, el 22 de septiembre. La Convención Nacional, que preside el país, intenta romper definitivamente con el antiguo régimen y sobre todo reducir la influencia de la Iglesia. El país se lanza entonces a una gran política de descristianización.
En este contexto, el calendario gregoriano, con sus fiestas religiosas y sus santos, ya no puede continuar dictando la vida de los franceses. Entonces la convención organiza un grupo de sabios encargado de concebir un calendario republicano. El proyecto no pudo hacerse en un día y en 1793 los resultados del trabajo de esta comisión son puestos ante la convención con una vibrante introducción. Escuchen, el tiempo abre un nuevo libro a la historia y en esta nueva senda majestuosa y simple como la igualdad de la Francia regenerada debe grabar con un buril nuevo y vigoroso los anales de esta patria. A continuación se presentan los detalles de su nuevo calendario. Luego, y es aquí donde las cosas desbarrancan, dicen, para los meses, escuchen los nombres de los meses: regeneración, reunión, juego de la pelota, la Bastilla, pueblo, la montaña, la república, la unidad, la fraternidad, la libertad, la justicia y la igualdad. Estos son los nombres de los meses. Para los 5 o 6 días suplementarios de fin de año, escuchen los nombres: adopción, industria, recompensa, paternidad, vejez y revolución. Para los días de la década que reemplazan la semana, día del nivel, día del nivel, día del gorro, por el gorro frigio que simboliza la libertad, día del gorro, día de la escarapela, día de la pica, día del arado, día del compás, día del haz, día del cañón, día del roble y día del reposo. Por suerte había un día para descansar, el día del reposo. Recalculando sin duda ante la perspectiva de conversaciones absurdas del tipo: ¿venís a cenar a casa el próximo día del arado? Una invitación familiar, venís a cenar el día del arado. O te tomás las vacaciones en la Bastilla, el mes de la Bastilla, o en pueblo, en lugar de decir en enero, en febrero. La convención valida solo la estructura del proyecto del calendario de Rom y sustituye la terminología propuesta por una mucho más banal progresión ordinal, pero confrontados a fechas austeras como octavo día del 11º mes del año cuarto, capaces de confundir al más brillante de los politécnicos, rápidamente buscan nuevos nombres y entonces se cambian los nombres de los meses y los días de la Francia revolucionaria. Un célebre poeta de nombre Fabre propone para reemplazar los nombres antes nombrados a los siguientes: mes vendimiario, el de la vendimia; frimario, brumario, de las brumas; nivoso, de la nieve; pluvioso, de las lluvias; ventoso, por los vientos; germinal, por la germinación; floreal, sería la primavera; pradial, mesidor, termidor y fructidor para los 12 meses del año. Los sufijos reenvían a la estación: ario en otoño, oso en invierno, al en primavera y dor en verano. Y cada nombre del mes sugiere además la realidad concreta del campo. Vendimiario evoca las vendimias, nivoso la nieve, germinal la germinación y mesidor las cosechas. Además, se proponen sobrios y latinos: primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi y decadi para designar los 10 días de la década. Realmente, imagínense ustedes estos otros nombres también propuestos para reemplazar a los santos y las fiestas del calendario cristiano que
estaban insertos en el calendario gregoriano, Fabre, este poeta, dice reemplazar los santos y fiestas del calendario por todo tipo de animales, frutas, legumbres, plantas u objetos agrícolas que conforman un inventario increíble. Sandía, berbasco, alcachofa, gallina de Guinea, piedra de yeso, barril, caballo, sílex, tierra, vegetal, atún, zinc, grillo, durazno, repón, chico, todo viene bien. Así como el día de San Dionisio cede su lugar al día del alforfón. El día de San Lucas pasa a ser el día del pimiento y Navidad el día del perro. Convencida por la coherencia y la poesía del proyecto, la Convención Nacional Francesa lo adopta rápidamente. Y el cuarto día del primario del año 2, por decreto de la Convención Nacional, el calendario republicano nacido entra oficialmente en vigor y se difunde rápidamente por todo el país. Sobrevivió este calendario, dijimos que duró 12 años. Cuando Napoleón Bonaparte toma el poder el 18 brumario del año 8 de la Revolución, es decir, 9 de noviembre de 1799, conserva el calendario en vigor. Será incluso aplicado en los territorios belgas, alemanes y suizos que Francia, a medida que los conquista, integra a sus territorios anexados. Ironía de la historia. El autor de este calendario, el poeta Fabre, será víctima del terror que Robespierre instala poco después de la adopción del nuevo calendario. Arrestado por corrupción y a pesar de negar todos los cargos, será guillotinado poco después, el 16 Germinal del año 2, o sea, el 5 de abril de 1794. Al mismo tiempo que Danton. La leyenda cuenta que en la carreta que los transportaba a ambos al cadalso, al lamentarse Fabre de no haber podido terminar un poema, Danton le habría respondido: no te preocupes, en una semana habrás hecho millones de gusanos. Esa fue la historia del calendario de la Revolución Francesa, pero no se sientan todavía medio trastocados por este modo de contar el tiempo. Vayamos ahora a la Revolución Rusa, como anticipábamos. Recordemos, pero hicieron 100 años. Hace 100 años estaba en plena convulsión el mundo por la Revolución Rusa. Tuvo latigazos en la Patagonia, en todo el mundo. Los rusos, obviamente, venidos de la hambruna y la terrible calamidad que le había producido la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, viven ese periodo revolucionario que dio nacimiento a la experiencia del comunismo. Allí vemos la figura del principal y primer gran impulsor, que fue Lenin. Bueno, la semana de 5 días crearon los rusos en la Unión Soviética. Imagínense ustedes, ya vamos a dejar para la próxima, pero queden ustedes con que los nombres que se le dan a los días son nombres de colores y a los mismos trabajadores se les asigna un color determinado en la llamada semana Nepreyka. Así llamaron los rusos a este sistema y lo pusieron en práctica. Entonces tenían ustedes un día de 5 días donde se trabajaban las 24 horas del día y se descansaba dentro de esos 5 días y la máquina productiva no paraba. Resultó
finalmente un fiasco y tuvieron que dar marcha atrás con este sistema. Pero, reitero, tuvieron su propio modo de contar el tiempo, los días, para hacer la revolución productiva de la Rusia devenida de la revolución de 1917. Seguiremos con esto en Contando Historias. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor